Me pusieron a servir en la boda de mi propio hijo mientras su esposa presumía el vestido que yo pagué. El dolor en mi pecho era tan real que tuve que detenerme frente al espejo del baño para respirar. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en una pequeña casa en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Esta mañana, como cada mañana desde hace 40 años, me desperté a las 5:30 para orar. Mis rodillas crujen al arrodillarme sobre el piso de madera junto a mi cama, pero no importa. Es mi momento con Dios, mi refugio diario antes de que el mundo me recuerde cuán invisible me he vuelto. Con mis manos arrugadas sostengo mi Biblia gastada, esa que mi madre me regaló cuando me casé. Las páginas están amarillentas y marcadas con lágrimas secas de tantas súplicas. Leo el mismo versículo que me ha acompañado en los momentos más difíciles. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero hoy, Señor, me siento más cargada que nunca. Me visto despacio. Mi vestido azul marino, el único elegante que me queda, huele a naftalina del armario. Mis zapatos negros están lustrados, aunque las suelas están gastadas de tanto caminar por estas calles que ya no reconozco. Me peino el cabello canoso en un moño sencillo. Me pongo los aretes de perlas que fueron de mi abuela, y me miro al espejo. La mujer que me devuelve la mirada tiene los ojos cansados, la piel marcada por las preocupaciones, pero aún conserva esa dignidad que ni la pobreza ni el desprecio han podido quitarme. Aunque a veces me pregunto si Dios realmente ve mi dolor. Son las 8 de la mañana cuando mi nuera Sandra me llama por teléfono. Su voz suena dulce, demasiado dulce para ser sincera. Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo amaneció? Bien, hija. Gracias por preguntar. ¿Y ustedes? Todo bien. Oiga, necesitamos pedirle un favor para la boda de Roberto el sábado. Roberto es mi hijo mayor, mi primogénito, ese niño que cargué en brazos mientras vendía tacos en la calle para poder darle de comer. Ahora es ingeniero, tiene su propia empresa constructora y está por casarse con una muchacha de familia acomodada de las Lomas. Claro, dime en qué puedo ayudar. Es que, bueno, van a ser muchos invitados, gente importante, clientes de Roberto y necesitamos ayuda en la cocina. ¿Cree que pueda llegar temprano para ayudar con el servicio? Es que conoce bien a la familia, sabe cómo nos gusta que se hagan las cosas. El silencio se extiende entre nosotras como una herida abierta. Servir. En la boda de mi propio hijo. Sandra, yo soy la madre del novio. Ay, doña, no se malentienda. Es solo para ayudar un poquito. Total. Usted siempre anda metida en todo. Mejor que se sienta útil, ¿no? Las palabras me golpean como cachetadas. Pero no es la primera vez. Han sido años de comentarios así, de hacerme sentir como si fuera una carga, como si mi existencia fuera un inconveniente que toleran por obligación. Está bien, Sandra. Ahí estaré. Perfecto. Ah, y doña, póngase algo sencillito. Nada muy llamativo. Es el día de los novios, ¿verdad? Cuelga sin despedirse. Me quedo sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo algo dentro de mí se quiebra un poco más. Miro hacia mi altar casero, donde tengo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, junto a una vela que siempre mantengo encendida. Señor, susurro, dame fuerzas para entender por qué permites que me traten así. ¿Acaso no he sido una buena madre? ¿No he sacrificado todo por mis hijos? Los recuerdos llegan como oleadas. Roberto de 5 años, llorando porque no tenía zapatos nuevos para el primer día de clases. Y yo quitándome los míos para venderlos y comprarle unos a él. Roberto de 15, avergonzado porque llegué al festival escolar con mi uniforme de limpieza, directamente del trabajo. Roberto de 25, prometiéndome que cuando fuera exitoso me daría una casa grande donde pudiera descansar. Ahora tiene 35 años, una empresa próspera y una casa en una colonia exclusiva. Y yo sigo viviendo en la misma casita de 2 cuartos donde lo crié, donde el techo se filtra cuando llueve
y donde el gas se acaba a mitad de mes. Camino hacia mi pequeña cocina y preparo mi café de olla. Esa mezcla de café, canela y piloncillo que aprendí de mi madre. El aroma me tranquiliza un poco. Mientras sorbo despacio, miro por la ventana hacia el patio donde aún crecen las flores que planté cuando Roberto era niño. Las bugambilias están floreciendo, moradas y hermosas, resistiendo a pesar de la sequía. Como yo, pienso. Resistiendo. El teléfono suena otra vez. Es mi hija menor, Patricia. Mamá, ¿ya hablaste con Sandra? Sí, hija. ¿Y vas a ir a ayudar a la boda? Su tono me preocupa. Conozco a mis hijos mejor que a mí misma. Pues me pidieron que ayudara. Mamá, por favor no lo hagas. Ya suficiente humillación es que no te hayan sentado en la mesa principal. ¿Cómo dices? Patricia suspira del otro lado de la línea. Mamá, vi la lista de mesas. Te pusieron en la mesa 15, junto a la cocina, con los meseros y el personal de servicio. El mundo se detiene. Mi taza de café resbala de mis manos y se estrella contra el piso de la cocina. El líquido caliente se esparce entre los mosaicos agrietados mientras yo me quedo paralizada, sosteniendo aún el teléfono. ¿Mamá? ¿Está ahí? Sí, sí estoy aquí. Mamá, yo hablé con Roberto, pero dice que es decisión de los papás de la novia. Que ellos pagaron el salón y pueden decidir dónde sienta a cada quien. Cuelgo sin decir adiós. Me arrodillo en el piso de la cocina, recogiendo los pedazos de mi taza favorita, esa que dice, la mejor mamá del mundo, que Roberto me regaló hace 15 años para el Día de las Madres. Con cada pedazo que recojo, siento que también recojo fragmentos de mi dignidad rota. El sábado llego al salón Los Girasoles a las 2 de la tarde, 3 horas antes de la ceremonia. Llevo mi vestido azul marino, el mismo que usé en la graduación de Roberto hace 10 años, y mis zapatos negros que brillan a pesar de su edad. En mi bolsa traigo mi rosario de madera y una estampa del Santo Niño de Atocha que siempre me acompaña. El lugar es hermoso, decorado con flores blancas y doradas, manteles de lino y copas de cristal que reflejan la luz como diamantes. Todo pagado por la familia de la novia, como me han recordado ya 3 veces diferentes personas esta semana. Sandra me recibe en la entrada con una sonrisa que no llega a sus ojos. Doña Carmen, qué bueno que ya llegó. Venga, la llevo con la coordinadora del catering. Me guía hacia la cocina, donde una mujer joven con delantal me explica mis tareas. Servir las botanas durante el cóctel, ayudar a recoger platos durante la cena y mantener llenas las jarras de agua en las mesas, como si fuera una empleada más. ¿Y dónde me cambio? Pregunto, asumiendo que me darán un uniforme. No se preocupe, señora. Así está perfecto. Solo póngase este delantal para que no se manche. Me atan un delantal blanco alrededor de la cintura. El mismo tipo de delantal que usé durante 20 años cuando trabajaba limpiando casas para mantener a mis hijos. El mismo que juré nunca volver a usar cuando Roberto me prometió que ya no tendría que trabajar más. Los invitados comienzan a llegar. Desde la cocina escucho sus voces, sus risas, el tintineo de las copas. Reconozco algunas voces. Mi hermana Teresa, mis cuñadas, los padrinos de Roberto cuando hizo la primera comunión. Todos están ahí, en el salón principal, mientras yo estoy aquí, detrás de las puertas batientes, sosteniendo una charola de canapés. Primera tanda, señora, me dice la coordinadora. Solo sirva y regrese rápido. No se detenga a platicar. Empujo las puertas y entro al salón. La transformación es impresionante. Las mesas están perfectamente arregladas, cada una con un número dorado. Busco con la mirada la mesa 15 mientras camino entre los invitados con mi charola. Mi hermana Teresa me ve pasar. Por un momento, nuestras miradas se cruzan. Yo le sonrío, esperando que se acerque, que me pregunte cómo estoy, que al menos reconozca mi presencia. Pero ella desvía la mirada rápidamente y continúa su conversación como si yo fuera invisible. Sigo caminando, ofreciendo canapés con una sonrisa forzada. ¿Gusta un canapé? Repito una y otra vez. Los invitados toman las botanas sin mirarme a los ojos, sin decir gracias, como si fuera parte del mobiliario. Llego hasta donde está mi compadre Esteban, el padrino de bautizo de Roberto. Hemos sido amigos por más de 30 años.
Seguramente él me saludará. Compadre. Susurro mientras le ofrezco la charola. Él levanta la vista, me reconoce, y por un momento veo sorpresa en sus ojos. Luego mira alrededor, como verificando que nadie lo vea hablando conmigo. Carmen, ¿qué haces? Ayudando con el servicio. Respondo, manteniendo la sonrisa aunque me esté quebrando por dentro. Ah, toma un canapé sin saber qué decir. Te ves bien. Y eso es todo. Mi compadre de 30 años me trata como a una extraña. Regreso a la cocina con el corazón hecho pedazos. Durante la ceremonia civil, yo permanezco en la cocina preparando las ensaladas para la cena. A través de los altavoces escucho los votos de mi hijo, sus promesas de amor eterno, los aplausos de los invitados. Desde aquí oigo cuando dicen, ahora pueden besar a la novia, y los vítores de felicitación. Me limpio las lágrimas con el delantal mientras corto tomates. No son lágrimas de felicidad por la boda de mi hijo. Son lágrimas de dolor por estar viviendo el momento más importante de su vida desde una cocina, como si no fuera su madre, como si no hubiera sido yo quien le enseñó a amar, quien le mostró lo que significaba el compromiso quedándome junto a él cuando su padre nos abandonó. Padre nuestro que estás en los cielos. Comienzo a rezar en silencio mientras continúo trabajando. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. La oración me tranquiliza un poco. Me recuerda que hay algo más grande que este dolor, que esta humillación tiene que tener un propósito. La coordinadora me interrumpe. Señora, ya van a pasar al salón para la cena. Necesito que ayude a ubicar a los invitados en sus mesas. Me quito el delantal de la cocina y me aliso el vestido. Camino hacia el salón principal, donde los invitados buscan sus lugares. Tengo una lista en la mano con los nombres y números de mesa. Disculpe, ¿dónde está la mesa 8? Me pregunta una señora elegante, cubierta de joyas. Por aquí, señora. La guío hasta su mesa, decorada con flores frescas y copas brillantes. ¿Y usted en qué mesa está? Me pregunta con curiosidad. En la 15, respondo, señalando hacia el fondo del salón. Ella sigue mi dedo con la mirada y su expresión cambia. La mesa 15 está junto a la puerta de la cocina, sin flores, con sillas de plástico en lugar de las elegantes sillas forradas que tienen las demás mesas. Es donde comen los meseros durante sus descansos. Ah, dice la señora sin saber qué más decir. Continúo guiando invitados a sus mesas. La mesa 1 está reservada para los novios y los padrinos. La mesa 2 para los padres. Ahí veo a los papás de la novia, elegantemente vestidos, sonriendo y recibiendo felicitaciones. En la silla que debería ser mía hay un arreglo floral. Roberto pasa a mi lado sin mirarme, tomado del brazo de su flamante esposa. Ella lleva un vestido que costó más de lo que yo gano en 2 años. Un vestido que ayudé a pagar cuando Roberto me pidió prestado dinero hace 3 meses. Dinero que saqué de mis ahorros para el funeral. Esos pesos que guardaba moneda por si acaso Dios me llamaba a su lado. Solo es un préstamo, mamá. Te lo devuelvo el próximo mes, me había dicho. Por supuesto, nunca me devolvió nada. Los invitados van encontrando sus lugares. La mesa 3 para los tíos, la mesa 4 para los primos, la mesa 5 para los amigos de la universidad. Todos tienen su lugar en esta celebración. Todos menos yo. Finalmente, cuando ya no quedan invitados por acomodar, camino hacia la mesa 15. Ahí me esperan 2 meseros jóvenes que comen rápidamente antes de continuar con su trabajo. ¿Usted también es del servicio? Me pregunta uno de ellos. Soy la mamá del novio, respondo. Y las palabras salen como una confesión, como si fuera algo de lo que debiera avergonzarme. Los 2 meseros se quedan callados, intercambian miradas incómodas. Uno de ellos, un muchacho que no debe tener más de 20 años, me acerca a una silla. Siéntese, señora. Aquí está más tranquilo. Me siento en la silla de plástico y miro hacia el frente del salón, donde mi hijo brinda con champán junto a su nueva familia. Desde aquí no puedo escuchar sus palabras. Solo veo sus gestos, sus sonrisas, la felicidad que no incluye mi presencia. Saco discretamente mi rosario del bolsillo y comienzo a rezar en silencio, moviendo las cuentas entre mis dedos. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿En qué momento me convertí en la pecadora de esta historia? Durante la cena, desde mi mesa junto a la cocina, observo cómo mi vida entera se convierte en una película que veo desde las últimas filas. Los meseros van y vienen a mi lado, llevando platos humeantes hacia las mesas principales, mientras yo como un trozo de pollo frío y arroz que se ha endurecido. El muchacho mesero, que me dijo que se llama David, se sienta a mi lado durante su descanso. Señora, ¿de verdad es usted la mamá del novio? Sí, hijo. Roberto es mi primogénito. David mastica pensativo su tortilla. Mi mamá dice que las mamás siempre deben estar en la mesa principal en las bodas. Dice que es de mala suerte no honrar a quien te dio la vida. Sus palabras son como un bálsamo en mi corazón adolorido. Al menos alguien entiende lo que está pasando aquí. Desde mi rincón veo cómo Roberto se levanta para hacer el primer brindis. Su voz resuena por los altavoces del salón. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este momento. A mis suegros, por recibirme como un hijo más. A mis padrinos, por su apoyo incondicional. A mis amigos, por acompañarnos en este día tan especial. Pausa. Mira hacia la mesa principal, donde están sentados los padres de su esposa. Luego continúa. Y por supuesto, a mi familia, que aunque no esté completa hoy, siempre ha estado en mi corazón, aunque no esté completa hoy. Las palabras me perforan como balas. ¿No estoy aquí? ¿No soy parte de su familia? 35 años de criar a ese niño, de sacrificar mis sueños por los suyos, de trabajar hasta que me dolieran las manos para que él pudiera estudiar, ¿se reducen a aunque no esté completa? Los aplausos llenan el salón. Yo no aplaudo. No puedo. Mis manos tiemblan sosteniendo el rosario. David me mira con preocupación. ¿Está bien, señora? Sí, hijo. Solo que a veces los hijos olvidan de dónde vienen. Recuerdo la noche en que Roberto tenía 8 años y se enfermó de pulmonía. No teníamos dinero para el hospital privado, así que pasé 3 días y 3 noches en el hospital general, durmiendo en una silla de plástico junto a su cama, negándome a moverme hasta que los médicos me aseguraran que estaría bien. Recuerdo cuando cumplió 15 años y todos sus compañeros de secundaria tuvieron fiestas grandes. Yo trabajé dobles turnos durante 2 meses para poder pagarle una pequeña reunión en el patio de la casa, con tacos caseros y agua fresca. Él me abrazó esa noche y me dijo que había sido la mejor fiesta del mundo. Recuerdo cuando se graduó de la universidad y lloró al recibir su diploma. «Esto es tuyo, mamá», me había dicho. «Sin ti, yo no habría llegado hasta aquí». ¿En qué momento ese agradecimiento se convirtió en vergüenza? ¿Cuándo dejé de ser la mamá luchadora para convertirme en la mamá que había que esconder? La coordinadora del catering se acerca a nuestra mesa. «Señora, necesitamos que nos ayude a servir el postre. Los meseros no se dan abasto». Me levanto automáticamente. Después de tantos años de obedecer, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Camino hacia la cocina, donde me esperan bandejas llenas de pastelitos y copas de mousse de chocolate. Solo sírvalo y recoja los platos del plato fuerte. Me instruyen. Regreso al salón con la bandeja. Camino entre las mesas, sirviendo postre a los invitados que ni siquiera me ven. Soy un fantasma en la boda de mi propio hijo. Llego a la mesa donde están mis cuñadas, las hermanas de mi difunto esposo. Ellas me vieron luchar cuando quedé viuda. Me vieron trabajar día y noche para sacar adelante a mis hijos. Carmen, la mayor, me había dicho hace años: «Eres una mujer de acero, cuñada. Dios no te da cargas que no puedas llevar». «¿Gustan postre?», les pregunto, sosteniendo la bandeja. Carmen me mira confundida por un momento. Luego parece recordar dónde estamos. «Ay, Carmen, ¿qué estás haciendo?» «Sirviendo el postre», respondo con una sonrisa que me duele mantener. «Pero eres la mamá del novio». «Estoy ayudando, no hay problema». «Pero sí lo hay. El problema es que mi propia familia me ve servir como empleada y no hace nada para detenerlo. El problema es que mi hijo me relegó a la cocina en el día más importante de su vida. El problema es que he permitido que esto llegue tan lejos». Después del postre, comienza el vals de los novios. Roberto toma a su esposa y bailan al centro de la pista, mientras los invitados los rodean, tomando fotos y videos.
Es una escena hermosa, llena de amor y promesas. Desde la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja vacía, veo bailar al niño que alguna vez me pisó los pies mientras yo le enseñaba a dar sus primeros pasos de baile en la sala de nuestra pequeña casa. El mismo niño que me decía, «Cuando sea grande, voy a bailar contigo en mi boda, mamá». Ahora baila con su esposa, con su nueva familia, mientras yo soy solo una sombra en su historia. Los padres de la novia se unen al baile, después los padrinos, luego los hermanos. Es hermoso ver cómo se va formando un círculo de amor alrededor de los novios. Un círculo del que yo estoy excluida. David, el mesero joven, se acerca a mí. «Señora, ¿no va a bailar con su hijo? En mi pueblo, siempre baila la mamá del novio. No me invitaron a bailar, hijo. ¿Quiere que le diga algo? Yo creo que... No, David. ¿Está bien? Así están las cosas. Pero no está bien. Nada de esto está bien. He vivido toda mi vida diciéndome que está bien, que no importa, que soy fuerte, que puedo soportar cualquier cosa. Pero esta noche, viendo a mi hijo celebrar sin mí, como si yo fuera un problema que resolver en lugar de la mujer que le dio la vida, algo dentro de mí se está quebrando. Regreso a la cocina y me siento en una silla de plástico junto al fregadero. Saco mi teléfono y marco el número de Patricia, mi hija menor. «Mamá, ¿cómo está la boda?» «Hija». Mi voz se quiebra. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, Patricia. Solo quería escuchar tu voz». «Mamá, ¿está llorando? ¿Qué le hicieron?» No puedo responder. Las lágrimas que he estado conteniendo toda la noche finalmente salen. Lloro en silencio, con el teléfono pegado al oído, escuchando la voz preocupada de mi hija al otro lado. «Mamá, salga de ahí ahora mismo. Voy por usted». «No, hija. No armes un escándalo. Ya casi termina todo». «¿Escándalo? ¿Usted cree que defender a mi madre es un escándalo?» «Mamá, usted no tiene que aguantar esto». Cuelgo el teléfono y me limpio las lágrimas con el delantal. Patricia tiene razón. No tengo que aguantar esto. Pero aquí estoy. Porque después de 68 años de vida, ya no sé cómo hacer otra cosa que no sea aguantar. Me arrodillo ahí mismo, en el piso de la cocina del salón, entre el ruido de los trastes y el vapor de las ollas, y cierro los ojos. «Señor Jesús», susurro, «sé que tienes un propósito para todo esto. Sé que no permites sufrimiento sin razón, pero esta noche, Señor, necesito tu fuerza más que nunca. Necesito entender por qué mis hijos me tratan como si fuera una carga. Necesito saber si aún valgo algo en este mundo». Cuando abro los ojos, David está parado frente a mí, con lágrimas en los ojos. «Señora, usted no se merece esto. Mi mamá mataría a cualquiera que me tratara así el día de mi boda». Y en ese momento, en las palabras de un muchacho de 20 años que apenas me conoce, encuentro más compasión que en toda mi familia junta. La fiesta continúa hasta pasada la medianoche. Yo permanezco en la cocina, ayudando a lavar platos y a guardar los manteles sucios. Mis pies me duelen dentro de los zapatos negros, y la espalda me arde de estar tanto tiempo de pie, pero no me atrevo a sentarme. Si me ven descansando, podrían pensar que no estoy cumpliendo con mi trabajo. Cada vez que suena una canción alegre en el salón principal, escucho las risas y los gritos de felicidad. Reconozco la voz de mi hermana Teresa cantando Las Mañanitas, desafinada, como siempre. Escucho a mis sobrinos hacer bromas y a los amigos de Roberto contar anécdotas de la universidad. Todos están celebrando, todos excepto yo. Cuando finalmente los novios se despiden de los invitados, yo estoy secando copas en la cocina. A través de la ventana de servicio veo cómo Roberto abraza a cada persona, cómo les agradece por haber venido, cómo les promete que se mantendrán en contacto. No viene a despedirse de mí. Su nueva esposa tampoco. David ha terminado su turno y se acerca a despedirse. «Señora Carmen, fue un gusto conocerla. Usted es una mujer muy fuerte. Gracias, hijo. Que Dios te bendiga. ¿Cómo va a regresar a su casa? Ya es muy tarde». La pregunta me toma por sorpresa. En la mañana, Roberto me había dicho que me llevaría de regreso después de la boda, pero han pasado 8 horas y no ha venido a buscarme. Mi hijo me va a llevar. Miento, porque no quiero preocupar al muchacho. David me mira con dudas, pero asiente.
Que descanse, señora. Y ojalá sus hijos aprendan a valorarla. Se va. Y yo me quedo sola en la cocina con la coordinadora del catering, que cuenta las copas y revisa que no falte nada. Señora, ¿también necesita que la llevemos? Tenemos una camioneta. No, gracias. Mi hijo viene por mí. Otra mentira. Pero prefiero mentir a admitir que mi propio hijo se olvidó de mí en su boda. Esperé 1 hora más. Después de que se fue el último empleado del catering, después de que se apagaron todas las luces del salón, después de que el guardia de seguridad empezó a revisar que todas las puertas estuvieran cerradas. Ahí fue cuando me di cuenta de que Roberto no vendría por mí. Caminé hasta la entrada del salón con mi bolsa en la mano, mi rosario en el bolsillo, y una dignidad que me costaba mucho trabajo mantener. El guardia me vio salir y me preguntó si estaba bien. Sí, joven. Solo esperando mi transporte. ¿Quiere que le pida un taxi? Calculé mentalmente el dinero que traía en la bolsa. Apenas tenía para el camión de regreso a casa, y eso si no subían las tarifas nocturnas. No, gracias. Ya vienen por mí. Otra mentira más. Caminé hasta la parada del autobús, que estaba a 6 cuadras del salón. Mis zapatos me lastimaban con cada paso, y el aire frío de la madrugada me calaba hasta los huesos. Mi vestido azul marino no era suficiente para protegerme del frío, pero era lo único que tenía. En la parada había una señora mayor, como de mi edad, que también esperaba el último camión de la noche. «Buenas noches», me saludó. «Buenas noches. ¿Viene de una fiesta?» Miré mi vestido arrugado, mis zapatos polvorientos, mi bolsa vieja. «De la boda de mi hijo», respondí, y las palabras me supieron amargas. «Qué bonito. ¿Se divirtió?» La pregunta me quedó atorada en la garganta. ¿Cómo explicarle a una extraña que fui invisible en la boda de mi propio hijo? ¿Cómo contarle que me pusieron a servir como empleada mientras mi familia fingía no conocerme? Sí, mentí una vez más. Fue muy bonito. Cuando llegué a mi casa eran las 2:30 de la mañana. Mis llaves temblaron en la cerradura porque tenía las manos entumecidas de frío. Entré a mi pequeña sala, donde me recibieron las mismas paredes de siempre. Los mismos muebles viejos, la misma soledad de siempre. Me quité los zapatos y sentí un alivio inmediato. Mis pies estaban hinchados y llenos de ampollas. Me quité el vestido azul marino y lo colgué cuidadosamente en el closet, como si fuera a necesitarlo pronto para otra ocasión especial. Pero sabía que no habría más ocasiones especiales, al menos no para mí. Me puse mi camisón de algodón y me senté en la orilla de mi cama. Saqué el rosario y comencé a rezar, pero las palabras no venían. Por primera vez en mi vida adulta, no sabía qué decirle a Dios. ¿Cómo podía darle gracias por este día? ¿Cómo podía pedirle que bendijera a mis hijos después de lo que habían hecho? ¿Cómo podía mantener mi fe cuando me sentía completamente abandonada? Señor, finalmente susurré, no entiendo por qué permites que me traten así. He sido una madre devota, una cristiana fiel, una mujer que siempre ha puesto a los demás antes que a mí misma. ¿Por qué mis hijos me ven como una carga? ¿En qué me equivoqué? No hubo respuesta. Solo el silencio de mi casa vacía y el tic-tac del reloj de la cocina. Al día siguiente desperté con el cuerpo adolorido y el corazón aún más. Mi teléfono tenía varios mensajes. El primero era de Patricia. «Mamá, ¿cómo terminó todo? ¿La llevó Roberto a casa?» El segundo era de mi hermana Teresa. «Carmen, qué bonita estuvo la boda. Lástima que casi no nos pudimos ver». El tercero me sorprendió. Era de Roberto. «Mamá, gracias por toda tu ayuda ayer. El catering quedó muy contento con tu trabajo. Te depositaré algo la próxima semana». Leí el mensaje 3 veces, sin poder creerlo. ¿Me estaba pagando? ¿Mi propio hijo me estaba pagando como si fuera una empleada? Llamé a Patricia inmediatamente. «Hija, necesito contarte algo». «Mamá, ¿qué pasó?» Anoche sonaba muy triste. Le conté todo, cada detalle humillante, cada momento de dolor, cada lágrima contenida. Patricia escuchó en silencio hasta el final. «¡Mamá!», dijo con una voz que no le había escuchado antes, llena de rabia contenida. «Esto se acabó. Usted no se merece que la traten así. Hija, son mis hijos. Tengo que...». «No, mamá, usted no tiene que aguantar nada». «¿Sabe qué? Voy para allá. Vamos a hablar con Roberto hoy mismo». «No, Patricia, por favor no hagas un escándalo». «¿Escándalo? Mamá,
El escándalo ya lo hicieron ellos. El escándalo fue tratarla como sirvienta en la boda de su propio hijo. Después de colgar, me quedé sentada en mi mesa de la cocina, mirando el mensaje de Roberto en mi teléfono. Te depositaré algo la próxima semana. Como si yo fuera una empleada más. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. No fue una explosión, sino algo más silencioso y más profundo, como cuando una presa se agrieta lentamente hasta que finalmente cede. Durante 68 años había aceptado todo en silencio, las humillaciones, el desprecio, el ser tratada como si fuera invisible, siempre pensando que era mi cruz que cargar, que Dios tenía un plan, que si yo era buena y paciente y sacrificada, al final sería recompensada con el amor de mis hijos. Pero la noche anterior había aprendido algo terrible. No importaba cuánto me sacrificara, no importaba cuánto amor diera, para mis hijos yo seguiría siendo alguien de quien avergonzarse. Me arrodillé frente a mi imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y por primera vez en mi vida, no pedí perdón por sentir coraje, no pedí paciencia para soportar más, no pedí que mis hijos cambiaran. En lugar de eso, pedí algo diferente. Señor Jesús, dame la sabiduría para saber cuándo es tiempo de dejar de dar tanto de mí que no quede nada. Dame la fuerza para poner límites, aunque eso signifique que me llamen mala madre. Y si es tu voluntad, Señor, enséñame cómo recuperar mi dignidad. Por primera vez en años, terminé mi oración sintiéndome en paz. 3 días después de la boda, Roberto apareció en mi puerta sin avisar. Era martes por la mañana, y yo estaba regando mis geranios en el patio cuando escuché el sonido de su camioneta estacionándose afuera. Mi corazón se aceleró. Por un momento pensé que venía a disculparse, a explicarme por qué me había tratado así, a pedirme perdón por haberme abandonado en el salón hasta altas horas de la madrugada. «Buenos días, mamá», dijo al entrar, pero su tono era distante, como si fuéramos vecinos que apenas se conocen. «Buenos días, hijo. ¿Cómo está tu esposa?» «Bien, bien. Está descansando. Ya sabes, el cansancio de la boda». Se sentó en la silla de la cocina donde su papá solía sentarse a tomar café por las mañanas, antes de que el cáncer se lo llevara. Roberto se veía incómodo, nervioso, como si viniera a cumplir una tarea desagradable. «Mamá, vengo a hablar contigo de algo importante». Le serví un vaso de agua fresca con hielos. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo ponía frente a él. «Dime, hijo, es sobre la casa». Mi sangre se heló. Esta casa, donde lo crié, donde di mis primeros pasos como madre soltera, donde lloré cada noche después de que su papá murió, donde cuidé de él cuando tuvo varicela, donde celebramos sus primeros logros escolares. ¿Qué pasa con la casa? Roberto suspiró, como si lo que iba a decir le causara una gran molestia. «Mira, mamá, tú ya no eres joven. Esta casa es muy grande para ti sola, y está en una zona que ya no es tan segura. Además, necesitas mantenimiento constante, y sabemos que tus ingresos son limitados». Cada palabra era como una bofetada. Mis ingresos limitados eran el resultado de haber gastado toda mi juventud trabajando para mantenerlo a él, para pagar sus estudios, para darle todo lo que no tuve. «Roberto, esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos». «Lo sé, mamá, pero piénsalo bien. Nosotros encontramos un lugar perfecto para ti. Una residencia para adultos mayores. Muy bonita, con actividades, con gente de tu edad. Vas a estar mejor atendida». Las palabras «residencia para adultos mayores» resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Un asilo. Querían meterme en un asilo. ¿Y esta casa qué pasaría? Roberto desvió la mirada hacia la ventana. «Bueno, tendríamos que venderla. Con el dinero podríamos pagar la residencia y, bueno, también nos ayudaría mucho para el negocio. Estamos expandiendo la empresa y necesitamos capital». Ahí estaba la verdad. No se preocupaban por mi bienestar. Querían mi casa para financiar sus ambiciones. «Hijo, yo no quiero ir a ninguna residencia. Estoy bien aquí. Mamá, no seas terca. Ya no puedes vivir sola. El otro día te olvidaste de apagar la estufa». «¿Cuándo?» «Bueno, Sandra me dijo que... O sea, puede pasar. A tu edad estas cosas pasan.
Mentía. Nunca se me había olvidado apagar la estufa. Pero estaba usando argumentos inventados para justificar lo injustificable. Roberto, yo crié a 2 hijos trabajando desde los 15 años. Mantuve esta casa sola después de que tu papá murió. Creo que puedo seguir cuidándome sola. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Roberto? ¿Para ti o para mí? Se quedó callado, girando el vaso entre sus manos. Finalmente levantó la vista. Los papeles ya están listos. Solo necesitamos tu firma. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ya tenían los papeles listos. Ya habían decidido mi destino sin consultarme. ¿Qué papeles? Roberto sacó una carpeta de su portafolio y la puso sobre la mesa. Documentos legales, con sellos y firmas de abogados. Es el traspaso de la propiedad. Y aquí está la información de la residencia. Es muy bonita, mamá. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Tomé los papeles con manos temblorosas. El contrato de venta estaba a nombre de Roberto y Sandra. La residencia costaba la mitad de lo que valía mi casa. El resto del dinero se lo quedarían ellos. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Roberto? Mamá, no lo veas así. Estamos pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar? ¿Mi bienestar es que me quiten mi casa para que ustedes puedan expandir su negocio? Mamá, no grites. No estoy gritando. Estoy hablando. Algo que aparentemente ya no tengo derecho a hacer en mi propia casa. Roberto se puso de pie, claramente molesto. Mira, mamá, te estamos ofreciendo una solución digna. Puedes estar bien cuidada, sin preocupaciones, con gente de tu edad. O puedes quedarte aquí sola, esperando a que te pase algo malo. Y entonces sí va a ser un problema para todos. Un problema para todos. Esas fueron sus palabras exactas. Yo, su madre, era un problema para todos. Roberto, necesito pensarlo. ¿Pensar qué, mamá? Es la mejor opción para todos. Además, ya apartamos tu lugar en la residencia. Solo necesitamos tu firma para completar el proceso. ¿Ya apartaron mi lugar? ¿Sin preguntarme? Mamá, por favor, firma los papeles. Vamos a hacer todo el proceso muy fácil para ti. Nosotros nos encargamos del traslado, de empacar tus cosas importantes. ¿Mis cosas importantes? ¿Quién decide cuáles son mis cosas importantes? Bueno, obviamente no puedes llevarte todo. En la residencia los espacios son más pequeños. Solo lo indispensable. Me quedé mirando a este hombre de 35 años que ya no reconocía como mi hijo. El niño que había llorado en mis brazos cuando se lastimó la rodilla, que me había dicho que era la mejor mamá del mundo, que me había prometido que nunca me faltaría nada. Roberto, quiero que te vayas. ¿Qué? Que te vayas de mi casa. Ahora. Mamá, no seas dramática. Solo estamos tratando de ayudarte. Ayudarme. ¿Me ayudaron el sábado cuando me pusieron a servir en tu boda? ¿Me ayudaron cuando me sentaron junto a la cocina como si fuera una empleada? ¿Me ayudaron cuando me abandonaron en el salón hasta las 2 de la mañana? Roberto se puso rojo. Eso fue... Las cosas se complicaron. Había mucha gente, muchos compromisos. ¿Compromisos? ¿Yo no era tu compromiso? ¿Tu propia madre no era tu compromiso? Mamá, ya pasó. No podemos cambiar lo que pasó. Tienes razón. No podemos cambiar lo que pasó. Pero yo sí puedo cambiar lo que va a pasar de ahora en adelante. Tomé los papeles y los rompí por la mitad. Luego en cuartos. Luego en pedazos tan pequeños que parecían confeti. Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy tomando control de mi vida, Roberto. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. Tenemos copias. Estos papeles no significan nada. Significa que yo no voy a firmar nada. Significa que esta casa es mía y seguirá siendo mía hasta el día que Dios me llame a su lado. Roberto se quedó parado, con la boca abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Mamá, estás cometiendo un error. Vas a lamentarte. La única cosa de la que me lamento, hijo, es de haber criado a un hombre que es capaz de quitarle la casa a su propia madre para financiar sus negocios. Don't andar. No es así. Estamos pensando en ti. Si estuvieras pensando en mí, me habrías puesto en la mesa principal en tu boda.
Si estuvieras pensando en mí, habrías venido a despedirte antes de irte de luna de miel. Si estuvieras pensando en mí, estarías aquí preguntándome cómo estoy, no tratando de robarme mi casa. Las palabras salieron de mi boca como río desbordado. 68 años de silencio, de aguantar, de poner la otra mejilla, se estaban derramando de una vez. Roberto recogió su portafolio y caminó hacia la puerta. Está bien, mamá. Tú decides. Pero cuando estés sola, cuando te pase algo, no vengas a buscarnos. No te preocupes, Roberto. Ya aprendí que cuando necesito a mi familia, estoy sola de todas formas. Se fue azotando la puerta. El sonido resonó por toda la casa como un trueno. Me quedé parada en mi cocina, rodeada de los pedacitos de papel que habían sido su plan para deshacerse de mí, y por primera vez en años me sentí fuerte. Tomé mi teléfono y llamé a Patricia. Hija, necesito contarte lo que acaba de pasar. Patricia llegó a mi casa en menos de una hora. Venía con los ojos rojos de tanto llorar de rabia durante el camino. Mi hija menor siempre había sido la más parecida a mí en carácter, pero también la más protectora. Mamá, no puedo creer lo que me acaba de contar. ¿Roberto realmente quería quitarle la casa? Los papeles estaban listos, hija. Solo faltaba mi firma. Patricia caminaba por la sala como león enjaulado, con las manos en la cintura y respirando profundo para controlarse. Esto se acabó, mamá. Ya no voy a permitir que la traten así. Hija, no quiero que tengas problemas con tu hermano por mi culpa. ¿Su culpa? Mamá, usted no tiene la culpa de nada. La culpa la tiene Roberto por ser un desagradecido. Se sentó a mi lado en el sillón donde tantas veces habíamos platicado cuando era niña. Tomó mis manos entre las suyas. Mamá, quiero que me prometa algo. Prométame que nunca más va a permitir que la traten así. Ni Roberto, ni Sandra, ni nadie. Hija, es que... No, no me diga, es que... Usted es una mujer digna, trabajadora, que se sacrificó toda la vida por sus hijos. Y si Roberto no lo ve, es su problema, no el suyo. Patricia tenía razón, pero era difícil cambiar una vida entera de costumbres, de poner a todos antes que a mí misma, de justificar todo, de perdonar todo, de aguantar todo. ¿Sabe qué vamos a hacer?, continuó Patricia. Vamos a ir a ver a Roberto ahora mismo. Los dos juntos van a escuchar lo que tengo que decirles. No, hija. Ya tuvimos nuestra conversación. Mejor dejemos las cosas así. Así como, mamá. ¿Con usted sintiéndose culpable por defender su propia casa? ¿Con Roberto pensando que puede seguir abusando de usted? No, mamá. Esto se arregla hablando claro. La determinación de Patricia me dio fuerzas. Tal vez era hora de que Roberto supiera exactamente lo que pensábamos de su comportamiento. Llegamos a casa de Roberto a las 3 de la tarde. Vivía en una colonia residencial de Satellite, en una casa de 2 pisos con jardín perfectamente cuidado y 2 carros en la entrada. Todo pagado, en gran parte, con el dinero que yo le había prestado a lo largo de los años y que nunca me había devuelto. Sandra abrió la puerta. Se veía sorprendida de vernos. Doña Carmen, Patricia, ¿qué hacen aquí? Venimos a hablar con Roberto, dijo Patricia con un tono que no admitía discusión. Es que él está... bueno, está un poco molesto por la conversación de esta mañana. Perfecto, respondí, porque yo también estoy molesta. Sandra nos hizo pasar a la sala, esa misma sala que yo había ayudado a decorar cuando se mudaron, donde les había regalado el juego de mesa que había tardado 6 meses en pagar. Roberto bajó las escaleras con cara de pocos amigos. ¿Qué quieren ahora? Sentarnos a hablar como familia, dijo Patricia. Algo que aparentemente se les olvidó hacer hace mucho tiempo. Patricia, esto no es asunto tuyo. Es entre mamá y yo. Es asunto mío porque es mi madre. Y no voy a permitir que la sigan tratando como si fuera su empleada. Sandra se sentó junto a Roberto, como formando un frente común contra nosotras. A ver, dijo Sandra. Creo que aquí hay un malentendido. Nosotros solo queremos lo mejor para doña Carmen. ¿Lo mejor? Patricia se puso de pie. ¿Lo mejor era sentarla junto a la cocina en la boda? ¿Lo mejor era abandonarla hasta las 2 de la mañana? ¿Lo mejor es quitarle su casa? No le estamos quitando nada, se defendió Roberto. Le estamos ofreciendo una mejor calidad de vida. ¿Una mejor calidad de vida?, intervine yo. Roberto,
Yo crié a mis hijos sola después de que tu papá murió. Trabajé desde los 15 años para darles todo lo que necesitaban. Les pagué estudios, les di casa, comida, ropa, amor. Y cuando tú empezaste tu negocio, ¿quién te prestó dinero para el capital inicial? Roberto desvió la mirada. Mamá, eso fue hace años. ¿Y cuándo me lo devolviste? ¿Cuándo? Porque yo seguí esperando. Mientras ustedes compraban casa nueva, carros nuevos, se iban de vacaciones. Y yo seguía en mi misma casita, con los mismos muebles viejos, esperando que se acordaran de mí. Mamá, nosotros te hemos ayudado. ¿Cuándo? ¿Cuándo me han ayudado? Cuando mi refrigerador se descompuso el año pasado y tuve que pedir prestado para comprar uno usado. Cuando se me inundó la casa en las lluvias y tuve que pagar el plomero con el dinero del mandado. ¿Cuándo, Roberto? Sandra se removió incómoda en su lugar. Doña Carmen, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, porque nunca preguntan, nunca vienen a visitarme para saber cómo estoy. Solo vienen cuando necesitan algo de mí. Roberto se puso rojo de coraje. Estás exagerando. Siempre estás dramatizando todo. ¿Dramatizando? Patricia se acercó a su hermano. Roberto, ¿sabes qué día es hoy? ¿Qué tiene que ver eso? Es martes. Hace exactamente una semana que fue tu boda. ¿Sabes cuándo fue la última vez que hablaste con mamá antes de eso? Hace 2 meses. 2 meses, Roberto. Y solo para pedirle que te prestara dinero para el vestido de Sandra. El silencio llenó la sala como una nube pesada. Y ahora, continuó Patricia, vienes a quitarle su casa. La casa donde te crió, donde te cuidó cuando estabas enfermo, donde celebró cada uno de tus logros. No se la estoy quitando. Le estoy ofreciendo una alternativa que les conviene a ustedes, gritó Patricia. Necesitan el dinero para el negocio y por eso quieren vender la casa de mamá. Sandra intervino con voz temblorosa. Es que el negocio está creciendo y... ¡Ahí está! Patricia señaló a Sandra. Al fin dijeron la verdad. Necesitan dinero para el negocio. Roberto se puso de pie, furioso. ¿Y qué si es así? Ese dinero también va a beneficiar a mamá. Va a estar mejor cuidada en la residencia. Roberto, dije con una calma que me sorprendió, ¿tú crees que yo estaría mejor cuidada lejos de mi casa, de mis recuerdos, de mi jardín, de todo lo que conozco? Mamá, a tu edad necesitas. ¿Qué necesito a mi edad, Roberto? ¿Necesito que me quiten mi independencia? ¿Necesito que decidan por mí dónde voy a vivir? ¿Necesito que me traten como si fuera una carga? Tú no eres una carga. Entonces, ¿por qué me tratas como si lo fuera? Roberto se quedó callado. Sandra miraba sus manos. Patricia tenía los brazos cruzados, esperando una respuesta que no llegaba. Hijo, continué, yo no te pido dinero. No te pido que vengas a arreglar mi casa. No te pido que me lleves a pasear o que me compres cosas. Solo te pido respeto. Respeto a la mujer que te dio la vida, que se sacrificó por ti, que siempre te apoyó en todo. Mamá, yo te respeto. ¿Me respetas? El sábado, en tu boda, ¿me respetaste cuando me pusiste a servir como empleada? ¿Me respetaste cuando me sentaste junto a la cocina? ¿Me respetaste cuando te fuiste sin despedirte y me dejaste hasta las 2 de la mañana esperando que vinieras por mí? Roberto abrió la boca para defenderse, pero no encontró palabras. ¿Sabes cómo regresé a mi casa esa noche? En camión, a las 2:30 de la mañana, con mis pies llenos de ampollas, con frío, sola. ¿Sabes lo que sentí? No dolor por los pies, no cansancio. Sentí vergüenza. Vergüenza de haber criado a un hijo capaz de tratarme así. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Roberto. Mamá, yo no me di cuenta. No te diste cuenta porque ya no me ves, Roberto. Para ti soy invisible. Solo existo cuando necesitas algo de mí. Patricia se acercó y me puso la mano en el hombro. Mamá, vámonos. Ya dijimos lo que teníamos que decir. Me puse de pie, sintiendo una extraña sensación de ligereza. Roberto, Sandra, quiero que sepan algo. Yo los perdono. Los perdono porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Pero perdonar no significa que voy a seguir permitiendo que me maltraten. Mamá, por favor. No, Roberto. Yo ya tomé mi decisión. Mi casa no está en venta.
Voy a seguir viviendo ahí mientras Dios me dé fuerzas. Y si algún día ustedes quieren venir a visitarme como hijos, no como personas que necesitan algo de mí, serán bienvenidos. Caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. Pero si vienen otra vez con papeles para quitarme mi casa, o si me vuelven a tratar como empleada en lugar de como su madre, no van a encontrarme esperando con los brazos abiertos. Salimos de esa casa en silencio. Patricia manejó de regreso a mi casa mientras yo miraba por la ventana las calles de Ciudad de México, sintiéndome diferente, como si hubiera dejado una carga muy pesada en casa de Roberto. Por primera vez en años, me sentía libre. Esa noche, después de que Patricia se fue a su casa, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Por primera vez en décadas, había defendido mi dignidad. Había puesto límites. Había dicho no a mis hijos. Y me sentía extraña, no culpable, como esperaba, sino aliviada. Tomé mi Biblia y la abrí al azar, como hacía cuando necesitaba una palabra de aliento. Mis ojos se posaron en Eclesiastés 3:1. Para todo hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Continué leyendo en voz baja. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tal vez había llegado mi tiempo de hablar, mi tiempo de defenderme, mi tiempo de recordar que yo también merecía respeto y dignidad. Al día siguiente me desperté con una sensación diferente, como si hubiera dormido mejor que en meses. Me vestí con cuidado, me peiné, me puse mis aretes de perlas y salí a caminar por mi colonia. Hacía años que no caminaba por gusto, solo por necesidad. Pero esa mañana quise recordar por qué amaba mi barrio, por qué no quería dejarlo. Pasé frente al mercado donde don Esteban me conoce desde hace 30 años, y siempre me guarda los mejores jitomates. Pasé frente a la farmacia donde la señora Rosa me pregunta por mi salud cada vez que compro mis medicinas. Pasé frente a la iglesia de San José, donde he ido a misa todos los domingos durante 40 años. Este era mi mundo. Estas personas eran mi verdadera familia. Los que me conocían, me respetaban, me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Entré a la iglesia aunque no era domingo. El padre Miguel estaba arreglando el altar para la misa de mediodía. Buenos días, Carmen. ¿Cómo está usted? Bien, padre. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. El padre Miguel era un hombre joven, de unos 40 años. Pero tenía la sabiduría de alguien que había escuchado muchas confesiones y consolado muchos corazones rotos. ¿Quiere platicarme algo? La veo diferente hoy. Me senté en la primera banca y le conté todo. La boda, la humillación, la propuesta de vender mi casa, la confrontación con Roberto. El padre Miguel escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Carmen, me dijo cuando terminé. ¿Sabe qué dice Jesús sobre honrar al padre y a la madre? Sí, padre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Exactamente. Pero también dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabe lo que creo que significa eso? Negué con la cabeza. Creo que significa que el amor debe ser ordenado, que respetar a los padres no significa permitir que nos maltraten. Que el amor verdadero incluye límites, incluye respeto mutuo. Sus palabras me cayeron como bálsamo en el corazón. Usted no es mala madre por defenderse, Carmen. Es una madre que finalmente se está amando a sí misma como Dios la ama. Salí de la iglesia con el corazón más liviano. Paré en el mercado a comprar verduras para hacer mi sopa favorita, esa que hacía cuando los niños eran pequeños. Hacía meses que no cocinaba algo especial para mí. Don Esteban me vio llegar y me sonrió. ¿Cómo está, doña Carmen? La veo muy bien hoy. Muy bien, don Esteban. Muy bien. ¿Y cómo estuvo la boda del muchacho? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento pensé en mentir, en decir que todo había estado perfecto. Pero algo había cambiado en mí. Pues mire, don Esteban, no muy bien, pero ya está superado. Ay, doña Carmen, los hijos de ahora ya no son como los de antes. Se les olvida de dónde vienen. Así parece, don Esteban. Pero uno no puede obligar a nadie a que lo respete. Solo puede exigirlo. Regresé a casa y cociné con gusto por primera vez en meses.
Puse música en la radio, canté mientras picaba verduras, me serví en mi plato favorito y comí sentada en mi mesa, mirando hacia mi jardín. Al atardecer, Patricia me llamó. ¿Cómo está, mamá? Muy bien, hija. Mejor de lo que esperaba. ¿No se siente mal por lo de ayer? ¿Por haberme defendido? No, hija. Me siento orgullosa. Patricia se quedó callada un momento. Mamá, quiero pedirle perdón. ¿Perdón de qué, hija? Por haber permitido que Roberto la tratara así durante tanto tiempo. Yo veía lo que pasaba, pero siempre pensé que usted no quería que me metiera. Hija, tú no tienes la culpa de nada. Yo fui la que permitió que las cosas llegaran tan lejos. ¿Sabe qué, mamá? Creo que fue bueno que pasara todo esto. Creo que usted necesitaba recordar lo valiosa que es. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé frente a mi imagen del Sagrado Corazón de Jesús con un sentimiento diferente. Gracias, Señor, oré, por darme las fuerzas para defenderme. Gracias por recordarme que yo también merezco respeto. Gracias por las personas que sí me valoran. Y Señor, te pido que ayudes a Roberto a entender que el amor verdadero incluye respeto. Por primera vez en años, no pedí perdón por sentir coraje. No pedí paciencia para aguantar más. No me culpé por nada. Solo di gracias. Los siguientes días fueron extraños pero reconfortantes. Roberto no llamó. Sandra tampoco. Era como si hubiera un silencio tenso. Pero yo no me sentía ansiosa por romperlo. En lugar de eso, hice cosas que no hacía en años. Fui al cine con mi vecina, Doña Esperanza. Me inscribí al grupo de lectura de la biblioteca. Empecé a cuidar mejor mi jardín. El viernes por la mañana sonó el teléfono. Era mi hermana Teresa. Carmen, ¿cómo estás? Bien, hermana. ¿Y tú? Mira, me habló Roberto. Está muy preocupado. Dice que tuvieron una discusión muy fuerte. Ahí venía. La presión familiar para que yo cediera, para que volviera a mi papel de madre abnegada que todo lo perdona y todo lo aguanta. Sí, tuvimos una conversación necesaria. Carmen, él es tu hijo. Los hijos a veces se equivocan, pero uno como madre tiene que perdonar. Teresa, yo ya lo perdoné. Pero perdonar no significa permitir que me sigan maltratando. Ay, Carmen, no seas dramática. Roberto solo quiere lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí era sentarme junto a la cocina en su boda? Teresa se quedó callada. Carmen, eso... Bueno, fue un malentendido. No fue un malentendido, Teresa. Fue una humillación deliberada. Y tú estabas ahí. Me viste sirviendo como empleada y no dijiste nada. Es que... Bueno, yo pensé... Pensaste que era normal que trataran así a tu hermana. Pensaste que yo me merecía eso. No, Carmen. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué ninguno de ustedes dijo nada? Teresa suspiró. Carmen, tú sabes cómo es Sandra. Es muy... controladora. Y Roberto hace lo que ella dice. ¿Y por eso está bien que me humillen? No, pero... es que no quería hacer un escándalo. Teresa, defenderte a tu hermana no es hacer un escándalo. Es hacer lo correcto. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. No era solo Roberto quien no me respetaba. Era toda mi familia. Todos habían aprendido que podían tratarme mal porque yo nunca me defendía. Pero eso había cambiado. Ese domingo fui a misa como siempre. Pero en lugar de sentarme hasta atrás, como hacía por costumbre, me senté adelante. En lugar de salir rápido después de la bendición, me quedé a platicar con otras señoras. Doña Refugio, que había enviudado el año pasado, se acercó a mí. Carmen, la veo muy bien. Diferente. ¿Diferente cómo? No sé, más fuerte, más segura de sí misma. Sus palabras me llenaron de satisfacción. Era cierto. Me sentía más fuerte. Por primera vez en años, me sentía como la mujer que había sido antes de convertirme en madre abnegada. Me sentía como Carmen Esperanza Morales, no como la mamá de Roberto o la suegra de Sandra, como yo misma. Esa tarde, mientras regaba mis plantas, escuché el sonido de una camioneta conocida. Era Roberto. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, de determinación. Si venía a disculparse, lo escucharía. Si venía a presionarme para que firmara los papeles, se iba a llevar una sorpresa. Salió de la camioneta despacio,
como si no estuviera seguro de si era bienvenido en mi casa. Traía flores en la mano. ¿Puedo pasar, mamá? Lo miré a los ojos por un momento largo. Luego asentí. Claro, Roberto. Es tu casa también. Pero en mi tono había algo que él nunca había escuchado antes. Respeto hacia mí misma. Roberto entró a la casa con pasos inciertos, como si fuera la primera vez que pisara ese lugar. Se quedó parado en la sala, sosteniendo las flores como si no supiera qué hacer con ellas. Mamá, estas flores son para usted. Eran rosas amarillas, mis favoritas. El detalle me sorprendió porque hacía años que Roberto no recordaba que me gustaba. Gracias, hijo. Siéntate. Puse las flores en un florero con agua y regresé a la sala. Roberto estaba sentado en la orilla del sillón, nervioso, girando las llaves de su camioneta entre las manos. Mamá, vengo a pedirle perdón. Las palabras salieron de su boca como si le dolieran físicamente pronunciarlas. Te escucho, Roberto. Yo no me di cuenta de cómo la estábamos tratando. Patricia me hizo ver muchas cosas que no había querido ver. Suspiró profundamente antes de continuar. La boda fue un desastre. No debimos sentarla donde la sentamos. No debí permitir que la pusieran a servir. No debí irme sin asegurarme de que llegara bien a su casa. Esperé. Sabía que había más. Y lo de los papeles de la casa, mamá, fue idea mía. Sandra no quería presionarla, pero yo pensé que usted estaría mejor en una residencia. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué pensaste eso? Se quedó callado un momento, luchando consigo mismo. Porque me da miedo, mamá. ¿Miedo de qué? Miedo de que le pase algo y no me entere. Miedo de que esté sola y enferma y yo no lo sepa. Miedo de no ser el hijo que usted se merece. Sus palabras me tomaron por sorpresa. En toda nuestra conversación, nunca había esperado escuchar eso. Roberto, ¿de dónde salió ese miedo? Del remordimiento, mamá. Del remordimiento de saber que no he sido un buen hijo en mucho tiempo. Se le quebró la voz. Mamá. Yo sé todo lo que usted hizo por nosotros. Sé que trabajó hasta enfermarse para que pudiéramos estudiar. Sé que se quedó sin comer para que nosotros tuviéramos comida. Sé que vendió hasta sus anillos de matrimonio para pagar mi universidad. Me quedé sin palabras. Pensé que había olvidado todos esos sacrificios. Pero cuando empecé a ganar dinero, cuando conseguí la empresa, cuando me casé con Sandra, fue como si quisiera olvidar todo eso, como si me avergonzara de haber sido pobre, de haber necesitado tanto de usted. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Y Sandra viene de una familia donde nunca faltó nada. Para ella es difícil entender por qué usted significa tanto para mí. Para ella usted es, bueno, es solo mi mamá vieja y anticuada. ¿Y para ti qué soy, Roberto? Para mí usted es todo, mamá. Es mi héroe. Es la mujer más fuerte que conozco. Y el sábado, cuando la vi sentada junto a la cocina, cuando me di cuenta de lo que habíamos hecho, me odié a mí mismo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Patricia me dijo cosas muy duras el otro día. Me dijo que soy un desagradecido. Me dijo que usted se merece mejor hijo que yo. Y tiene razón. Roberto, no, mamá, déjeme terminar. He estado pensando mucho estos días. Y me di cuenta de que en algún momento dejé de ser su hijo para convertirme en... No sé en qué me convertí. En alguien que la usa, que la lastima, que se avergüenza de usted. Se volvió a sentar frente a mí, con los ojos rojos. Mamá, yo sé que no merezco su perdón. Sé que las disculpas no borran el daño que le hice. Pero quiero que sepa que estos han sido los peores días de mi vida. Porque por primera vez me di cuenta de la clase de hombre en que me había convertido. Sus palabras me llegaron al corazón, pero también me di cuenta de algo importante. Ya no sentía la necesidad desesperada de consolarlo, de minimizar su dolor, de decirle que todo estaba bien. Roberto, te agradezco que vengas a pedirme perdón. Y te perdono, porque guardarte rencor no me va a hacer bien a mí. Gracias, mamá. Pero espera, déjame terminar. Te perdono, pero perdonar no significa que vamos a volver a la misma dinámica de antes. Roberto me miró confundido. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no voy a volver a permitir que me traten como me trataron. No voy a volver a ser la mamá que dice sí a todo, que aguanta todo, que se sacrifica por todo sin recibir nada a cambio. Mamá, yo no quiero que usted se sacrifique por mí. Ya no.
Mejor porque ya no lo voy a hacer. Si quieres que tengamos una relación, va a ser una relación de respeto mutuo. Vas a venir a visitarme porque quieres verme, no porque necesitas algo de mí. Roberto asintió vigorosamente. Sí, mamá. Sí quiero eso. Cuando vengas de visita, vas a preguntarme cómo estoy, qué he hecho, cómo me siento. No vas a venir solo a hablarme de tus problemas o a pedirme dinero. Entiendo. Y en las reuniones familiares, vas a asegurarte de que me traten con el respeto que merezco. Si Sandra no puede hacerlo, entonces prefiero no ir. Roberto se veía incómodo con esa condición, pero asintió. Hablaré con Sandra. Ella va a tener que cambiar también. No, Roberto. Sandra no tiene que cambiar. Sandra puede ser como ella quiera ser, pero si no me puede tratar con respeto, entonces no vamos a convivir. Es así de simple. ¿Y si ella no acepta? Entonces tú vas a tener que decidir qué es más importante para ti, complacer a tu esposa o respetar a tu madre. Roberto se quedó callado un momento largo. Mamá, ¿puedo preguntarle algo? Dime, ¿por qué ahora? ¿Por qué hasta ahora se está defendiendo? Era una buena pregunta, porque hasta ahora entendí algo, Roberto. Entendí que al no exigir respeto, les estaba enseñando a ustedes que estaba bien faltarme el respeto. Entendí que mi silencio no era virtud. Era cobardía. ¿Cobardía? Sí, hijo. Era cobardía. Tenía miedo de que si les pedía respeto, ustedes se fueran de mi vida. Tenía miedo de quedarme sola. Pero el sábado me di cuenta de algo. Ya estaba sola. Estaba sola en medio de mi familia. Roberto agachó la cabeza. Mamá, yo quiero cambiar. Quiero ser el hijo que usted se merece. Roberto, yo no quiero que cambies por mí. Quiero que cambies por ti. Porque el hombre que humilló a su madre en su propia boda no es un hombre del que puedas sentirte orgulloso. Sus palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros. ¿Sabe qué es lo que más me duele, mamá? Dime, que mis hijos van a crecer viendo cómo traté a su abuela. Van a aprender de mi ejemplo, y si algún día me tratan como yo la traté a usted, no voy a poder quejarme. Esa reflexión me dio esperanza. Tal vez sí había aprendido algo de todo esto. Roberto, tus hijos van a aprender lo que tú les enseñes. Si les enseñas que los adultos mayores merecen respeto, eso van a aprender. Si les enseñas que la familia es sagrada, eso van a aprender. ¿Cómo puedo arreglar esto, mamá? ¿Cómo puedo ser mejor? Empezando por pequeñas cosas. Llamándome una vez a la semana para preguntarme cómo estoy. Viniendo a visitarme sin que sea mi cumpleaños o Día de las Madres. Presentándome con orgullo cuando conozcas gente nueva, no como si fuera una carga. ¿Y Sandra? Sandra es tu esposa, Roberto. Si la amas, encuentra la manera de ayudarla a entender por qué soy importante para ti. Pero si ella no puede respetar a la mujer que te dio la vida, entonces vas a tener que tomar decisiones difíciles. Roberto se quedó pensativo. Mamá, ¿me permitiría llevarla a cenar el próximo fin de semana? Solo nosotros dos. Para platicar, para conocernos de nuevo. Me encantaría, Roberto. Pero que sea porque quieres pasar tiempo conmigo, no porque sientes culpa. Quiero pasar tiempo con usted, mamá. Quiero conocer a la mujer fuerte que finalmente se defendió. Quiero aprender de usted. Por primera vez en la conversación, sonreí genuinamente. Está bien, hijo, pero vamos a un lugar bonito. Ya no quiero que me lleves a lugares donde no te dé orgullo que me vean contigo. Roberto sonrió también, con lágrimas en los ojos. La voy a llevar al mejor restaurante de la ciudad, mamá, y voy a presumir que es mi madre con todo el que quiera escuchar. Cuando Roberto se fue esa tarde, me sentí diferente. No completamente sanada, pero sí esperanzada. Tal vez era posible reconstruir nuestra relación sobre bases nuevas. Tal vez era posible que me viera como la mujer que soy, no como la sombra que había permitido que creyera que era. Esa noche oré con gratitud. Gracias, Señor, por darme las palabras correctas. Gracias por ayudarme a mantener mi dignidad sin perder la esperanza. Y si es tu voluntad, ayuda a Roberto a convertirse en el hombre que puede ser. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sintiéndome orgullosa de mí misma. El sábado siguiente, Roberto llegó puntual a las 7 de la noche. Traía puesto un traje elegante, se había afeitado cuidadosamente, y cuando me vio aparecer en la puerta con mi vestido azul marino limpio y planchado, me sonrió de una manera que no veía desde que era niño.
Se ve hermosa, mamá. Gracias, hijo. Tú también te ves muy guapo. Me ayudó a subir a su camioneta con una gentileza que me recordó al niño educado que había criado. Durante el camino pusimos música suave y platicamos del clima, del tráfico, de cosas sin importancia que se sentían importantes solo porque las estábamos compartiendo. Llegamos al restaurante La Hacienda de los Morales, un lugar elegante en San Ángel que yo conocía solo de oídas. Roberto pidió una mesa junto a la ventana, con vista al jardín iluminado. Este lugar es hermoso, Roberto. Lo escogí porque pensé que le gustaría. Es tranquilo, tiene buena comida y, bueno, quería que fuera especial. El mesero se acercó con menús y Roberto le dijo: «Esta es mi madre, Carmen. Es una ocasión muy especial para nosotros». Las palabras «mi madre» sonaron con orgullo en su voz, no con vergüenza. El mesero nos sonrió y nos deseó una velada agradable. Pedimos la cena y Roberto comenzó a hablarme de cosas que hacía años no compartía conmigo. Me contó sobre su trabajo, pero no para quejarse o presumir, sino para que yo entendiera en qué ocupaba sus días. Me habló de sus empleados, de los proyectos que estaba construyendo, de las responsabilidades que tenía. «Mamá, ¿sabe que nunca le he contado cómo empecé mi empresa? Me dijiste que conseguiste un préstamo del banco». Roberto sonrió y negó con la cabeza. «Esa fue solo una parte de la historia. ¿Se acuerda del dinero que usted me prestó hace 6 años? ¿Los 50,000 pesos que sacó de sus ahorros? Sí, me dijiste que era para equipo. Era para equipo, pero también era mi capital inicial. Sin ese dinero, jamás hubiera podido conseguir el préstamo del banco. Usted fue mi primera inversionista, mamá, y nunca se lo agradecí como debía». Me quedé sorprendida. Nunca me había explicado la importancia real de ese préstamo. Por eso me dolió tanto que me pidieras que vendiera la casa, Roberto. Sentí que después de ayudarte a construir tu sueño, me querías quitar el mío. Roberto bajó la mirada, avergonzado. «Tiene razón, mamá. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo justifiqué todo eso diciéndome que era por su bien. Pero la verdad es que necesitábamos dinero rápido para una oportunidad de negocio, y pensé que sería más fácil convencerla de vender que pedirle otro préstamo». Su honestidad me dolió, pero también me tranquilizó. Al menos ya no me estaba mintiendo. «¿Y ahora qué vas a hacer con esa oportunidad de negocio?» «La perdimos. Cuando no conseguimos el dinero a tiempo, se fue con otro constructor. Pero ¿sabe qué? Me alegro, porque si hubiera salido adelante usando el dinero de la venta de su casa, jamás me habría perdonado». Llegó nuestra cena y continuamos platicando. Roberto me preguntó por mis amigas del barrio, por mis rutinas, por los libros que estaba leyendo. Parecía genuinamente interesado en mi vida, no solo esperando su turno para hablar. «Mamá, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, hijo. ¿Alguna vez se arrepintió de habernos tenido? ¿De haber sacrificado tanto por nosotros?» La pregunta me tomó por sorpresa. «Roberto, ¿por qué me preguntas eso?» «Porque Patricia y yo estábamos hablando, y nos dimos cuenta de que usted nunca tuvo una juventud normal. Se casó muy joven, nos tuvo muy joven, enviudó muy joven. Nunca pudo viajar, estudiar una carrera, tener novio después de papá. Sacrificó todo por nosotros». Era cierto. Me había casado a los 18. Tuve a Roberto a los 19, a Patricia a los 21, y enviudé a los 32. Los siguientes 36 años los había dedicado completamente a mis hijos. ¿Sabe qué, Roberto? Nunca me arrepentí de tenerlos. Ustedes fueron lo mejor que me pasó en la vida, pero sí me arrepiento de no haberme dado permiso de ser algo más que solo su mamá. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que me convertí en una persona unidimensional. Solo existía para ustedes. No tenía sueños propios. No tenía metas propias. No tenía una identidad más allá de ser madre. Y eso no fue sano ni para ustedes ni para mí. Roberto masticó pensativo. ¿Por eso no se volvió a casar? En parte. También porque ningún hombre quería una viuda con 2 hijos pequeños y sin dinero. Pero principalmente porque pensé que ustedes me necesitaban tanto que no podía dividir mi atención. Mamá, eso me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque usted merecía ser feliz. Merece ser feliz. Y nosotros le robamos esa oportunidad de tener una vida plena. Roberto, ustedes no me robaron nada. Yo elegí enfocar toda mi vida en ustedes.
Fue mi decisión. Pero ahora, a los 68 años, estoy aprendiendo que es tiempo de tomar decisiones diferentes. ¿Como cuáles? Como inscribirme al club de lectura de la biblioteca, como viajar a visitar a mi prima que vive en Oaxaca, como tomar clases de computación para aprender a usar Internet, como permitirme tener amistades nuevas. Roberto sonrió. Me parece perfecto, mamá. ¿Y sabe qué? Si necesita dinero para alguna de esas cosas, solo dígame. No como préstamo, sino como regalo, como una pequeña parte de todo lo que le debo. No necesito tu dinero, Roberto. Necesito tu respeto y tu compañía de vez en cuando. Los tiene, mamá. Los dos. Después de la cena, Roberto me llevó a dar una vuelta por Coyoacán. Caminamos por las calles empedradas. Vimos los puestos de artesanías. Nos sentamos en una banca del jardín central. ¿Sabe qué me gusta de este lugar? Me preguntó Roberto. ¿Qué? Que tiene historia, como usted. Ha visto pasar generaciones, ha sobrevivido cambios, pero sigue siendo auténtico. Sus palabras me tocaron profundamente. Roberto, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. La próxima vez que organicen una reunión familiar, una fiesta, cualquier celebración, prométeme que me van a tratar como parte de la familia, no como empleada. Mamá, le prometo que nunca más va a pasar algo como lo de la boda. No es solo eso, Roberto. Es en general. Quiero que me incluyan en las conversaciones, que me pregunten mi opinión, que me presenten a sus amigos como su mamá, no como la señora. Prometido, mamá. ¿Y Sandra? Roberto suspiró. Sandra y yo hemos estado hablando mucho esta semana. Le conté todo lo que pasó, todo lo que sentí, todo lo que usted me dijo. Al principio se puso a la defensiva. Pero después creo que entendió. ¿Entendió qué? Entendió que si no aprende a respetarla, va a perder a su esposo. Porque yo ya no voy a permitir que traten mal a mi madre. Sus palabras me llenaron de orgullo y esperanza. Roberto, no quiero que tengas problemas matrimoniales por mi culpa. Mamá, si tengo problemas matrimoniales, va a ser porque mi esposa no puede respetar a la persona más importante en mi vida. Y eso no sería culpa suya. Sería problema de nosotros. Cuando regresamos a mi casa, Roberto me acompañó hasta la puerta. Mamá, gracias por darme esta oportunidad. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por venir, hijo. Por escucharme. Por tratarme como me merezco. ¿Puedo abrazarla? Por supuesto. Roberto me abrazó como no lo hacía desde que era adolescente. Un abrazo largo, apretado, lleno de cariño genuino. La amo, mamá. Y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándoselo. Yo también te amo, Roberto. Siempre te he amado. Solo que ahora también me amo a mí misma. Esa noche me fui a dormir con el corazón lleno. No porque todo estuviera perfecto, sino porque por primera vez en años sentí que tenía una relación real con mi hijo. Una relación basada en respeto mutuo, no en sacrificio unilateral. Al día siguiente, Roberto me llamó para preguntarme cómo había amanecido y para decirme que Sandra quería invitarme a comer la siguiente semana. Solo nosotras dos. ¿Estás segura? Le pregunté. ¿Estás segura, mamá? Dice que quiere conocer realmente a la mujer que crió al hombre que ella ama. Por primera vez desde la boda, sentí esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos ser una familia de verdad. Una familia donde todos nos respetáramos mutuamente. Una familia donde yo no fuera solo la sombra silenciosa, sino Carmen Esperanza Morales, mujer, madre y persona digna de amor y respeto. 3 meses habían pasado desde aquella cena con Roberto, y mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. No era una transformación mágica, sino gradual, como cuando una planta que ha estado en la sombra por años finalmente recibe la luz del sol. Las cosas con Roberto habían mejorado más de lo que me atrevía a esperar. Cumplió su palabra. Me llamaba cada miércoles por la noche para preguntarme cómo había pasado la semana. Venía a visitarme los domingos por la tarde, y cuando me encontraba con sus conocidos en la calle, me presentaba con orgullo. Esta es mi mamá, Carmen. Es la mujer más fuerte que conozco. Sandra había resultado ser una sorpresa. Nuestra primera comida juntas había sido tensa, incómoda, llena de silencios largos. Pero poco a poco, semana tras semana, habíamos encontrado puntos en común.
Descubrí que ella también había crecido sintiéndose presionada por las expectativas familiares, que su aparente frieza era más bien timidez, que nunca había tenido una relación cercana con su propia suegra, porque había muerto cuando Roberto y ella apenas comenzaban a salir. Doña Carmen, me había dicho durante nuestra cuarta comida juntas, yo nunca tuve una figura materna que me enseñara cómo ser nuera. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. No sabía cómo tratarla, y pensé que mientras menos nos metiéramos en nuestros asuntos, mejor para todos. Hija, le respondí, ser familia no significa meterse en los asuntos de otros. Significa cuidarse mutuamente, respetarse, estar ahí cuando se necesita. Esa conversación había sido el punto de inflexión en nuestra relación, pero los cambios más importantes habían sido en mí misma. Me había inscrito al grupo de lectura de la biblioteca, como le había dicho a Roberto. Cada martes por la tarde nos reuníamos 6 mujeres de diferentes edades para discutir libros. Por primera vez en décadas, tenía conversaciones que no giraban alrededor de mis hijos o mis problemas. También había empezado a tomar clases de computación en el centro comunitario. A los 68 años, había aprendido a usar el Internet, a enviar correos electrónicos, incluso a hacer videollamadas. Patricia se había emocionado tanto cuando le hice mi primera llamada por video que lloró de felicidad. Pero lo más significativo había sido mi viaje a Oaxaca para visitar a mi prima Esperanza, que no veía desde hacía 15 años. Fue mi primer viaje sola en toda mi vida adulta. Roberto había insistido en pagarme el boleto de autobús, y Sandra me había ayudado a empacar. ¿Estás segura de que quiere ir sola, mamá? Puedo acompañarla, me había ofrecido Roberto. Hijo, he criado 2 hijos yo sola. He trabajado toda mi vida. He mantenido una casa. Creo que puedo manejar un viaje en autobús a Oaxaca. El viaje había sido revelador. Durante las 6 horas de camino, por primera vez en años no pensé en las necesidades de otros. No me preocupé por si alguien necesitaba algo de mí. Solo miré por la ventana, leí un libro, conversé con otros pasajeros y disfruté de la sensación de ir hacia algún lugar porque yo quería ir. Esperanza me recibió con los brazos abiertos en su pequeña casa en el centro de la ciudad. Durante 5 días, recorrimos mercados, visitamos iglesias, comimos en fondas locales, platicamos hasta tarde recordando nuestra juventud. Carmen, me dijo la última noche, te ves diferente a como te veías la última vez que nos vimos. ¿Diferente cómo? Más tú misma, como cuando éramos jóvenes y soñábamos con conocer el mundo. Sus palabras me llegaron al corazón porque tenía razón. Por primera vez en décadas, me sentía como yo misma, no como la extensión de otras personas. Cuando regresé a Ciudad de México, Roberto y Patricia estaban esperándome en la terminal de autobuses con flores y sonrisas genuinas. ¿Cómo estuvo su aventura, doña Carmen? Me preguntó Sandra, que también había venido a recibirme. Maravillosa, tanto que ya estoy planeando el próximo viaje. ¿El próximo viaje? Preguntó Patricia con sorpresa. Sí, quiero conocer las pirámides de Teotihuacán. Llevo 68 años viviendo en México y nunca las he visitado. Roberto y Patricia intercambiaron miradas y sonrieron. Pues nosotros la acompañamos, mamá, dijo Roberto. Hacemos una excursión familiar. Me encantaría, hijo. Pero si no pueden, yo voy sola. Ya descubrí que puedo hacer muchas cosas por mí misma. Esa frase resumía perfectamente los cambios en mi vida. Ya no dependía de otros para mi felicidad, para mis actividades, para mi sentido de propósito. El cambio más visible, sin embargo, había sido en mi casa. Con el dinero que había ahorrado al no tener que estar prestándole constantemente a Roberto, había podido arreglar algunas cosas que llevaban años necesitando atención. Pinté las paredes de mi recámara de un color durazno alegre, compré cortinas nuevas para la sala y contraté a un joven del barrio para que me ayudara a arreglar el jardín. Mis geranios nunca habían estado más hermosos. También había hecho algo que me daba mucha satisfacción. Había empezado a trabajar como voluntaria en el asilo San Francisco de Asís, visitando a los adultos mayores que no recibían visitas de sus familias. ¿Por qué decidió ser voluntaria aquí? Me había preguntado la coordinadora del asilo durante mi primera visita. Porque entiendo lo que se siente ser invisible para tu propia familia, respondí.
y porque creo que todos merecemos sentir que alguien se preocupa por nosotros. Cada jueves por la tarde iba al asilo. Llevaba flores de mi jardín. Les leía libros a los que ya no podían leer por su cuenta. Los escuchaba contar historias de sus juventudes. Jugaba dominó con don Aurelio, que había sido abandonado por sus hijos hacía 3 años. Señora Carmen, me había dicho don Aurelio la semana pasada, usted es un ángel. Ojalá mis hijos fueran como usted. Don Aurelio, yo no soy mejor que sus hijos. Solo que aprendí a tiempo que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. El trabajo en el asilo me había dado una perspectiva nueva sobre mi propia situación. Veía ancianos que habían criado familias, que habían trabajado toda su vida, que habían dado todo por sus hijos, y que ahora estaban solos, olvidados, sin una sola visita al mes. Yo había estado a punto de convertirme en una de ellas, pero había tenido la suerte, o la bendición, de aprender a defenderme antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde de jueves, mientras regresaba del asilo, me encontré con mi vecina doña Rosa en el mercado. Carmen, la veo muy contenta últimamente. ¿Qué ha pasado? Pues mire, doña Rosa, aprendí algo importante. Aprendí que puedo querer a mis hijos sin sacrificar mi dignidad por ellos. ¿Y cómo aprendió eso? A golpes, doña Rosa. A golpes. Pero más vale tarde que nunca. Esa noche, mientras cenaba mi sopa favorita en mi mesa de siempre, mirando hacia mi jardín florecido, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Teresa. Carmen, quería pedirte perdón. ¿Perdón de qué, Teresa? Por no haberte defendido en la boda de Roberto, por permitir que te trataran así, por haber sido cobarde cuando debía haber sido tu hermana. Sus palabras me sorprendieron. Teresa nunca había sido de las que piden disculpas. Teresa, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Mi hija Lucía. Ayer estábamos platicando y le conté lo que había pasado en la boda. Se enojó mucho conmigo. Me dijo, mamá, si algún día alguien me trata así a mí, espero que tú me defiendas. Y si no lo haces, no sé si podré perdonártelo. Teresa hizo una pausa. Me di cuenta de que le fallé, Carmen. Te fallé como hermana. Y quiero que sepas que si algo así vuelve a pasar, yo voy a ser la primera en defenderte. Gracias, Teresa. Eso significa mucho para mí. Carmen, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos ser hermanas de verdad otra vez? Me encantaría, Teresa. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que los cambios en mi vida habían creado ondas que llegaban más lejos de lo que había imaginado. Al aprender a respetarme a mí misma, había inspirado a otros a cambiar también. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé frente a mi imagen del Sagrado Corazón de Jesús, con un corazón lleno de gratitud. Gracias, Señor Jesús, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Gracias por darme el valor de defender mi dignidad. Gracias por mostrarme que puedo amar a mis hijos sin perderme a mí misma. Y gracias por todos los días nuevos que me has dado para ser la mujer que siempre debía haber sido. Por primera vez en mi vida, terminé mi oración sintiendo que era exactamente dónde y quién debía ser. Carmen Esperanza Morales, una mujer de 68 años que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino sabiduría. Una mujer que había descubierto que poner límites no significa dejar de amar, sino amar mejor. Una mujer libre. 6 meses después, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. No era solo que las cosas hubieran mejorado con Roberto y Sandra, aunque ciertamente habían mejorado mucho. Era que yo había redescubierto quién era Carmen Esperanza Morales, más allá de ser madre, más allá de ser la mujer que siempre decía sí a todo. Roberto cumplía religiosamente con nuestros nuevos acuerdos. Cada miércoles me llamaba, no para pedirme algo, sino genuinamente para saber cómo había pasado mi semana. Me contaba de sus proyectos, de sus preocupaciones, pero también me preguntaba por mis lecturas, por mis nuevos amigos del club de la biblioteca, por mis planes de fin de semana. Sandra se había convertido en una nuera completamente diferente. Ya no era la mujer fría que me veía como un estorbo, sino una persona que genuinamente se preocupaba por mi bienestar. El mes pasado, cuando me enfermé de gripe, ella vino todos los días a traerme caldo de pollo y a asegurarse de que estuviera tomando mis medicinas.
Doña Carmen, me había dicho mientras me arropaba en el sillón, quiero que sepa que ya no la veo como la suegra con la que tengo que lidiar. La veo como la mujer que crió al hombre que amo, y por eso merece todo mi respeto y cariño. Pero los cambios más profundos habían sido internos. Había aprendido a disfrutar mi propia compañía de maneras que nunca antes había experimentado. Los domingos por la mañana, en lugar de sentirme sola porque mis hijos no venían a visitarme, me preparaba mi café favorito, me sentaba en mi jardín con un libro y disfrutaba del silencio y la paz. Mi rutina semanal ahora incluía actividades que me llenaban el alma. Los martes, el club de lectura en la biblioteca, donde habíamos leído desde Gabriel García Márquez hasta Isabel Allende, y donde mis compañeras valoraban mis opiniones y experiencias. Los jueves, mi trabajo voluntario en el asilo, donde había desarrollado amistades genuinas con personas que, como yo, habían aprendido que la dignidad no tiene edad. Los sábados había empezado a asistir a un taller de tejido en el centro comunitario, no porque necesitara tejer para sobrevivir, como había hecho durante tantos años cuando criaba a mis hijos, sino porque me gustaba crear cosas hermosas con mis manos. Había tejido manteles, bufandas, gorros para bebé que regalaba a las madres jóvenes del barrio. Señora Carmen, me había dicho Lupita, una muchacha de 25 años que acababa de tener a su primer bebé. Este gorrito está hermoso. ¿Cuánto le debo? No me debes nada, hija. Es un regalo. Solo prométeme que cuando tu bebé crezca, le vas a enseñar a valorar a sus abuelos. También había comenzado a viajar más. Después del éxito de mi viaje a Oaxaca, había visitado Guanajuato con un grupo de la iglesia, había ido a Puebla a conocer las iglesias coloniales, y estaba planeando un viaje a Veracruz para conocer el mar, algo que había soñado toda mi vida, pero que nunca me había atrevido a hacer sola. Roberto no solo apoyaba mis viajes, sino que se emocionaba con cada uno. Mamá, me da mucho orgullo verla tan independiente, tan feliz, me había dicho la semana pasada. Patricia y yo estábamos platicando, y nos dimos cuenta de que durante años la vimos como nuestra responsabilidad, cuando en realidad usted es una mujer capaz, inteligente, que tiene mucho que ofrecer al mundo. Patricia también había cambiado su manera de relacionarse conmigo. Ya no me llamaba solo para contarme sus problemas o para quejarse de Roberto. Ahora me llamaba para pedirme consejos sobre decisiones importantes, para compartir sus alegrías, para invitarme a salir con ella y sus amigas. Mamá, me había dicho durante nuestro último almuerzo juntas, usted se ha convertido en mi inspiración. Ver cómo se defendió, cómo cambió su vida a los 68 años, me enseñó que nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Mi casa también reflejaba estos cambios. Ya no era solo el lugar donde había criado a mis hijos, sino mi santuario personal. Había reorganizado los muebles, había puesto fotografías de mis viajes, había llenado las repisas con los libros que estaba leyendo. Mi jardín había florecido como nunca antes, no solo porque tenía más tiempo para cuidarlo, sino porque simbolizaba mi propio renacer. El cambio más significativo, sin embargo, había sido en mi relación con la fe. Durante décadas, mis oraciones habían sido súplicas desesperadas, pedidos de paciencia para soportar más, disculpas por sentir coraje o frustración. Ahora mis oraciones eran conversaciones serenas con Dios, llenas de gratitud por la mujer en la que me había convertido. Señor Jesús, oraba cada noche, gracias por enseñarme que amarte incluye amarme a mí misma. Gracias por mostrarme que respetar tu creación incluye respetarme como tu hija. Gracias por darme el valor de cambiar. Había comenzado a participar más activamente en las actividades de la iglesia. No solo asistía a misa los domingos, sino que me había unido al grupo de oración de los miércoles y había empezado a ayudar en la preparación de los alimentos para las familias necesitadas. El padre Miguel había notado el cambio en mí. Carmen, la veo radiante. Es como si hubiera encontrado su verdadera vocación. Padre, creo que mi verdadera vocación no era solo ser madre. Era ser una mujer completa. Madre, amiga, ciudadana, hija de Dios. Durante años me limité a una sola dimensión de mi identidad. 3 semanas atrás había sucedido algo que confirmó completamente mi transformación.
Roberto y Sandra habían organizado una pequeña reunión familiar para celebrar el primer aniversario de su boda. Esta vez, no solo me habían sentado en la mesa principal, sino que Roberto había preparado un brindis especial. «Quiero brindar por mi mamá», había dicho, levantando su copa frente a todos los invitados. Carmen Esperanza Morales, la mujer más fuerte, más valiente y más digna que conozco. Mamá, este año me enseñaste que el amor verdadero incluye respeto, que la familia se construye sobre dignidad mutua y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Te pido perdón por todos los años en que no te valoré como mereces, y te prometo que el resto de mi vida voy a honrar a la mujer extraordinaria que eres. Todos los presentes habían aplaudido, pero lo más importante no fueron los aplausos, sino la sensación de paz completa que sentí en ese momento. Ya no necesitaba probar mi valor a nadie, ya no necesitaba sacrificar mi dignidad para sentirme amada. Simplemente era quien era, y eso era suficiente. Esa noche, cuando regresé a mi casa después de la reunión, me senté en mi jardín bajo las estrellas y reflexioné sobre el camino recorrido. Desde aquella noche terrible cuando me humillaron en la boda de Roberto hasta esta noche cuando me honraron en el aniversario, habían pasado solo 12 meses, pero habían sido los 12 meses más transformadores de mi vida. Había aprendido que la verdadera fortaleza no está en soportar todo en silencio, sino en saber cuándo es tiempo de hablar. Había aprendido que el amor propio no es vanidad, sino sabiduría. Había aprendido que poner límites no significa dejar de amar, sino amar mejor. Sobre todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en la persona que Dios quiso que fuéramos desde el principio. Ahora, cuando jóvenes del barrio venían a pedirme consejos sobre sus familias, yo les decía, amen a sus padres, pero no permitan que los maltraten. Respeten a sus mayores, pero exijan respeto a cambio. La familia no es una excusa para el abuso, es un lugar donde todos deben sentirse valorados. Mi historia se había convertido en testimonio para otras mujeres de mi edad que habían vivido situaciones similares. En el grupo de oración de los miércoles, varias señoras me habían confiado que ellas también estaban siendo maltratadas por sus hijos adultos, que ellas también se sentían invisibles en sus propias familias. Carmen, ¿cómo encontró el valor para cambiar? Me había preguntado doña Refugio, cuyo hijo la trataba como empleada doméstica gratuita. Doña Refugio, el valor llegó cuando entendí que Dios no me había puesto en este mundo para ser pisoteada, sino para ser digna. El día que me di cuenta de que al no exigir respeto, les estaba enseñando a mis hijos que estaba bien faltármelo. Ese día encontré la fuerza para cambiar. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, puedo decir con completa certeza que soy una mujer libre, libre del miedo al rechazo, libre de la necesidad desesperada de aprobación, libre de la creencia de que mi valor dependía de cuánto podía sacrificar por otros. Soy Carmen Esperanza Morales. Tengo 68 años. Soy madre, abuela, amiga, voluntaria, estudiante, viajera y, sobre todo, soy una mujer que aprendió a amarse a sí misma como Dios la ama. Y si mi historia puede inspirar a aunque sea una persona a defenderse, a exigir respeto, a recordar su dignidad, entonces cada lágrima derramada, cada humillación sufrida, cada noche de dolor habrá valido la pena, porque cuando aprendemos a valorarnos, enseñamos a otros a valorarnos también. Y ese es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Quiero terminar compartiendo contigo una oración que sale directamente de mi corazón. Una oración por todas las personas que han vivido situaciones similares a la mía. Oremos juntos por la fortaleza y la sabiduría necesarias para construir relaciones familiares basadas en el respeto mutuo. Padre Celestial, Dios de amor infinito, hoy venimos ante ti con corazones que han conocido el dolor del desprecio familiar, pero que también han experimentado tu gracia transformadora. Te damos gracias porque tu amor por nosotros nunca cambia, aun cuando otros no sepan valorarnos. Señor Jesús, tú que honraste a tu madre hasta en la cruz, enséñanos a honrar a nuestros padres y madres.
y ayuda a los hijos a valorar el sacrificio de quienes les dieron la vida. Espíritu Santo, concede sabiduría a quienes se sienten invisibles en sus familias. Dales valor para defender su dignidad con amor, pero con firmeza. Sana las heridas del corazón, transforma las relaciones rotas y ayúdanos a construir hogares donde todos se sientan amados y respetados. Que ninguna madre o padre tenga que mendigar cariño de sus hijos, que ningún anciano sea tratado como carga, que ninguna familia olvide que el respeto es la base del amor verdadero. Te pedimos especialmente por quienes nos están escuchando y han vivido situaciones similares. Dales paz, fortaleza y la certeza de que su valor no depende de cómo otros los traten, sino de cómo tú los amas. En el nombre de Jesús. Amén.